Muy buenos días, saludos desde México. Aquí entiendo que me escuchan todos bien. Confío, sé de estas trampas de la tecnología que ya nos ha hecho jugadas anteriormente. Encantado y mil gracias a Banasta, a la Alcaldía del Retiro, a la Fundación Universitaria Bellas Artes, a Ruta, por supuesto, a mi amiga Zapata, a Lali Guillén también. Siempre feliz de estar aquí. Cada vez que Clara Mónica me busca son para mí muy buenas noticias y más de estar hoy con ustedes en este emprendimiento que ojalá les pueda contribuir con algunas ideas y quedo a su disposición. Déjenme presentarles un PowerPoint. Ahí tienen mis datos de contacto. Bienvenidos sus correos electrónicos, sus comunicaciones. También Clara Mónica les compartirá algunos materiales por quien los quiera revisar. Y bueno, en beneficio del tiempo avancemos con esta presentación. La primera pregunta que yo siempre hago como economista, ¿sí? Pero, Ernesto, no estamos viendo tu presentación. ¿No la, no la están viendo? En este momento A ver, la voy. estamos viendo. A ver, la subo, perdón. Ahora sí lo estamos viendo. Ok. Entonces, bueno, al final les dejo mis datos de contacto. Yo les pregunto, como región, como El Retiro, como Colombia, como Latinoamérica, como México, ¿cómo fue que hoy se nos clasifica como rezagados, como en vías de desarrollo? Hay varias denominaciones. Hubo problemas hace 2 siglos, 2 siglos y medio, que hicieron que nos rezagáramos. Lo que los economistas usamos como indicador de desarrollo, que es muy inexacto, pero es a la vez una buena aproximación, es el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Cuánto ganamos en promedio los habitantes de cada uno de estas regiones? Y lo que encontramos es que hace 2 siglos ganábamos la mitad de lo que ganaba alguien en Estados Unidos. Ya era una diferencia significativa, pero el problema fue que de repente, en cuestión de menos de un siglo, pasamos a ingresar anualmente una séptima parte. Ustedes podrán pensar, bueno, eso fue hace 2 siglos y hoy ese diferencial sigue siendo similar, 7-1, por ejemplo, con respecto a México, ¿sí? Colombia no está muy distante de este punto. Claro que hay variaciones regionales al interior. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos rezagamos? No pudimos adoptar la tecnología de la época, mucho menos desarrollarla. Teníamos procesos de independencia, desorden social, político. ¿Estamos sentenciados a quedarnos ahí? Yo digo no. ¿Qué intentamos? La agricultura, que es fundamental, no la debemos abandonar. La industrialización nos ha quedado a deber mucho. El petróleo mucho más, nos ha dejado deuda, finanzas públicas desequilibradas. Pero hoy vemos que los países que más crecen y las empresas que más valen son aquellas basadas en la creatividad. Y de eso, en El Retiro, en Colombia, en México y en Latinoamérica, somos una potencia mundial. No lo digo yo, no lo dice Clara Mónica, no lo decimos los que estamos aquí, lo dice el mundo. El mundo dice, quiero bailar lo que generan ustedes, comer, vestir, colorearme, las imágenes y los videos. ¿Qué diferencia hay también hoy día? El cambio tecnológico. Se asemeja a lo de hace 2 siglos. Nos hemos convertido en el Homo telecom, el ser humano de la apropiación de contenidos creativos, intelectuales, culturales, de manera remota. Y si alguien lo dudara, vean cómo estamos
trabajando en este momento. Hoy gastamos casi 80 veces más solo en conectividad, sin considerar la compra de laptops, teléfonos inteligentes, tablets, drones, consolas de videojuegos, relojes inteligentes. Solo por tener esa conectividad, casi 80 veces más. Más de la mitad de la apropiación de contenidos creativos la estamos haciendo por vía de streaming de audio, de video. Yo les acabo de decir, les comparto con mucho afecto algunos de mis libros en formato digital. Ténganlos, distribúyanlos. Así es como se ha tornado nuestra vida y más con este empujón digital que ha significado la pandemia. Buenas noticias por parte de la tecnología, a diferencia de que antes las nuevas tecnologías eran para los ricos, como los pobres somos más que los ricos. En nuestra región había una brecha de ingreso que se traducía en una brecha digital. Hoy ya no. Hoy prácticamente todo habitante de nuestra región tiene una línea celular, tiene la gran mayoría acceso a internet móvil y teléfonos inteligentes, teléfonos que usamos como la ventana al salón de clases, un pocket classroom, le hemos llamado en algunos estudios que he publicado, ventana a museos. Hoy escuchamos más radio que nunca y no compramos aparatos receptores de radio, rara vez. Vemos más cine y vamos mucho menos a las salas cinematográficas, hacemos streaming de las plataformas de video. Lo mismo con el acceso a los museos, la apropiación cultural. No entro mucho al detalle de esta lámina, pero lo que ilustra y corrobora es ese acceso más democrático a los contenidos creativos desde la plataforma tecnológica. Les doy algunos ejemplos de México. Me ha tocado hacer el Estudio Nacional para México desde hace casi 2 décadas. El peso de la creatividad y la cultura, en mi libro que ahí tienen en digital, ¿Cuánto vale la cultura? Primera medición 6.7%, las sucesivas en la vecindad del 7%. Pero vean esa rebanada que antes era un punto porcentual, en el 2016 era el 44% de todo ese 7.4%, y mis últimos cálculos para los años más recientes ya muestran que esa apropiación de creatividad, de cultura, de identidad, de contenidos creativos, la hacemos por la vía digital. Y eso es lo que he llamado economía sombra. En épocas ha dominado más la economía informal, la ilegal, cuando la piratería dominaba. No es que hoy no existe y no es que hoy no importe, pero nos hemos tornado, en vez de comprar CDs, DVDs quemados piratas, nos hemos ido al streaming. Plataformas como Spotify, Netflix, YouTube, es nuestro principal punto de apropiación creativa. Es mucho o poco ese 7%, nos deja como el tercero o cuarto sector de actividad en la economía, importantísimo, nos deja como un sector exportador neto. Tenemos y conviene tener estos números para nuestra región en Antioquia para determinar cuánto producimos, cuánto vendemos al mundo, cuánto generamos en ingresos por atracción y retención del turismo. Ningún turista se va de la región sin llevarse un textil, un libro si puede, un disco, sin disfrutar la gastronomía, en fin, visitar los centros patrimoniales, vivir lo que es nuestra creatividad en la región. Y eso significa divisas excedentes. El gobierno colombiano es el único que yo veo en el continente, y sé que tenemos muchos problemas en el país, pero es el único que, y yo siempre les digo, qué bueno que sean criticados por lo que hacen. Me duele cuando en otros países nuestros gobiernos son criticados por lo que dejan de hacer. Esta iniciativa de esta instalación de línea estratégica, de compartir ideas. A mí me toca como economistas, ustedes como empresarios, otros como gestores. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí?
Y qué bueno apostarnos porque, insisto, igual que hemos tenido abundancia de petróleo en muchos países, los yacimientos de creatividad son inagotables y son renovables. El barril de petróleo que se saca hoy ya no existe mañana, pero la creatividad que se aprovecha en términos de empleo, de producción, de infraestructura, de inversión, de exportaciones, mañana se multiplica, es inagotable y más en nuestra región y genera excedentes de divisas. Para el caso mexicano, genera casi 1.400.000 empleos el sector de la cultura y la creatividad, que representa el 3.6 de la mano de obra. Uno esperaría que para producir 7.3 empleáramos al 7.3 de toda la mano de obra. Resulta que se emplea el 3.6. ¿Qué significa esto en términos económicos? Productividad. La mano de obra en promedio en nuestro sector creativo es 2 veces más productiva que en el resto de los sectores que siempre vemos con apoyos y con formalización. A mí solo me toca hablar de lo que menos importa, de lo económico, y sin embargo importa. Cuando 1.400.000 personas trabajan y no tienen seguridad, derecho a atención médica, a retiro, a guarderías para sus hijos, estamos cometiendo injusticias. Lo económico no es lo más importante, pero importa. Lo que más importa es el elemento de bienestar de todo nuestro sector creativo. Y en economía, los economistas, cuando hacemos esta aritmética de sumar economía más bienestar, lo que tenemos es desarrollo integral. Si se acuerdan, yo empecé preguntándome, ¿nunca nos vamos a desarrollar? Claro que sí, tenemos que desarrollarnos. Sigamos avanzando en beneficio del tiempo. Entre los materiales está también este que generé del índice de capacidad y aprovechamiento cultural de los estados. Quise rebanar más fina esta información del 6.7, del 7.4, y me fui a los estados para mezclar, déjenme primero, combinar la información de la demanda, de todo lo que consumimos como públicos, espectadores, audiencias, que somos todos. Nadie se abstrae de apropiarse de contenidos culturales y creativos. La oferta, las variables de oferta de producción, empresas, presupuestos y la infraestructura, este capital que subyace en la operación. Encontré, por ejemplo, este tipo de fenómenos que llamé efecto centrífugo y efecto centrípeto. El Retiro yo encontré que tiene 23,000 habitantes ahí. Medellín 2.1 millones, Bogotá 8.1. ¿Qué son estos efectos centrífugos? Son problemáticas que propongo, pensemos e instrumentemos medidas para atajar, que son no perder la creatividad que tenemos en la región, en la zona. Porque es muy común que, sabiendo que Medellín tiene más galerías, centros de espectáculos, espacios públicos, o sea, infraestructura, se beneficie, o sea, tenga un efecto de atracción de la creatividad del Retiro. No se trata de poner cercos, ni vallas, ni prohibir que salga, pero cómo alinear los incentivos para no perder ese insumo creativo, que salgan, que crezcan a nivel nacional, a nivel mundial, como lo hacen muchos creadores colombianos, pero que no se pierda de su fuente original. Podríamos pensar, bueno, se van a Medellín, se van a Bogotá. Lo mismo pasa con la Ciudad de México, ¿eh? Puede ser Putla de Guerrero, Oaxaca, que se van a Oaxaca capital y luego vienen a la Ciudad de México. El mayor problema viene cuando de México los músicos ya se van siempre a grabar a Miami o a Los Ángeles. Entonces perdemos la cadena productiva de la música en el país, en la región. Les dejo esto, no entro al detalle, pero son algunos resultados. El documento completo es muchísimo, muy extenso.
algo así como 150 páginas, si no mal recuerdo, y está desagregado por estado. Pero lo que quiero ilustrar es que existen estadísticas locales y es posible desarrollar, por ejemplo, este tipo de indicadores que nos dice, me voy al número 2, Estado de México. Si hay un presupuesto gubernamental, ¿a qué se asignaría? A gestar públicos y audiencias, o sea, la demanda está en el número 2, o apoyar a los creadores, que está en el número 21, o a infraestructura, que está en el número 2. Este caso es muy claro porque el apoyo tiene que ir mayoritariamente a la oferta, no abandonar a los otros dos componentes, pero es una especie de brújula, de mapa de ruta para una asignación más eficiente que nos permita tener esa información cuantitativa y cualitativa, análisis, diseño e instrumentación de políticas públicas y privadas, no solo públicas, y su evaluación. Se queda con ustedes ese material. Pero regreso a este empujón digital que tenemos en Latinoamérica, insistiendo en lo digitales, en el carácter de Homo Telecom en que nos hemos convertido cada vez más. A ver, hace un rato compartía con unos colegas que tenía frente a mí encendidas 4 pantallas. El monitor de mi laptop, la laptop, perdón, eran 5. Una tableta y 2 celulares, porque estaba teniendo diversas transmisiones. Nos hemos vuelto multipantallas. ¿Ustedes recuerdan cuando decíamos, vamos a ver la tele y veíamos la tele? Hoy día, en promedio, en la región, cuando decimos vamos a ver la tele, estamos interactuando con 2.6 pantallas. El aparato de televisión, siempre nuestro celular en la mano para decirle a nuestro amigo, oye, a ver si comemos eso este fin de semana, ya viste qué bien se ve, etcétera. Y a veces la tableta o la laptop al lado porque estamos contestando unos mails de trabajo. 2.6 en promedio en la región, multipantalla, diversas plataformas tecnológicas. Otra vez, no entro al detalle, pero tenemos los servicios OTT, Over the Top, por su denominación en inglés, que son estas plataformas de audio y video que hoy nos abrazan por todos lados y hoy se multiplican entre ellas. Otra vez, hace 8 años, prácticamente lo único que teníamos de acceso a streaming de video era Netflix. Hoy el ecosistema, lo veo para el caso mexicano, se duplicó y en México hay casi 30 plataformas y aumentando. Y los equipos de fútbol sacan sus canales y los que son especializados para niños y para historia, ustedes los conocen. Les digo algo, la tecnología y el cambio tecnológico no tienen freno ni reversa. Es importante hablar con tecnólogos, hablar con ingenieros para que nos sigan mapeando hacia dónde va la tecnología. Pero vean los anchos de banda que tenemos hoy. Sé que aquí en la región tenemos problemas. Ese es un tema a atajar porque si la conectividad es el método de apropiación a contenidos creativos, primero tenemos que tener esa infraestructura de conectividad y que todos la podamos disfrutar. Aquí están algunas cifras de conectividad en la región. La brecha digital la venimos cerrando muy aceleradamente. Todos queremos tener más y mejor conectividad. Otra vez, la pandemia nos ha funcionado como una sacudida para tener más computadoras, mejores equipos celulares, mayor ancho de banda, desarrollar habilidades digitales. Ahora hablaremos un poco de los modelos de negocio digitales que urge seguir desarrollando porque el mundo nació analógico, pero se ha convertido en uno analógico, pero también cada vez más digital. A el teletrabajo, cómo ha estado operando en Colombia. 80% en promedio de las unidades económicas de las empresas han tenido o ya estaban en conectividad y trabajando o han tenido que acelerar
su paso hacia allá. Les pongo este ejemplo de las tres principales ciudades en México. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Para que pensemos un poco cuando se cumpla eso que llamamos, y todos hemos dicho, cuando pase la pandemia, no sabemos cuándo, no sabemos qué va a significar eso, pero bueno, sí sabemos que en la prepandemia, en estas tres principales ciudades, 26% de la población ya trabajábamos de manera remota total o parcialmente. Hace un año, en abril, cuando fue la mayor crisis pandémica, esto subió en estas ciudades al 81%. Hoy día debemos estar semáforo anaranjado, más o menos, de repente rojo, algunos estados de la República en amarillo, manejamos esos semáforos aquí en el país, pero 61% de la gente, según las últimas estadísticas o recientes, estamos trabajando de manera remota. ¿A dónde vamos? No vamos a regresar a ese 26%. Nos gusta lo presencial, nos gusta asistir a la escuela, a las universidades, a las oficinas, pero ya vimos también el beneficio en tiempo, en economía, en desplazamientos, de trabajar de manera remota. No regresaremos al 26, especulo que podríamos quedarnos en un 40-45%, que puede seguir aumentando, pero este empujón digital nos ha dejado precisamente así, más convertidos en ese Homo Telecom para la apropiación de contenidos creativos, para la educación, para la actividad profesional. Les comparto aquí algunas cifras de las diferencias regionales, pero como región vamos avanzando en lo general muy bien, o sea, prácticamente todo habitante en el subcontinente tenemos una línea celular. Nos falta llevar fibra a los hogares. El común denominador en varios de nuestros países es que 6 de cada 10 hogares tengan conexión fija a Internet. Si no hay fija, la móvil ya viene a ser un buen sustituto cuando hay buena cobertura, pero la más estable, la de mayor capacidad, sigue siendo la fija. Y finalmente, somos seres de movilidad, pero en cuanto entramos a nuestras casas, oficinas, escuelas, las redes nos switchean a al Wi-Fi. El Wi-Fi, aunque es inalámbrico, es eminentemente una conexión fija. Entonces, es importante que todos tengamos esa multiconectividad. En México ya es un derecho básico en la Constitución. Falta que se cumpla. En ese proceso quiero pensar que estamos socialmente. Unas últimas láminas ya para reflexionar o invitarlos en esta construcción de ideas, pero sobre todo también de acciones por emprender. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? En México, por ejemplo, para el sector de la cultura, no tenemos una crisis, tenemos tres crisis. Tenemos la crisis coyuntural, macroeconómica, que ya había inducido el gobierno desde el 2019, o sea, llevamos ya, este es el tercer año que la economía no crece, parece que en este crecerá para recuperar un tanto de lo perdido en los dos anteriores. Pero hasta hoy el saldo es en números rojos. Viene esta crisis de salud que se convierte en crisis económica y social, que por cierto les insisto y los invito a reflexionar, es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos una crisis de salud global, una pandemia en hiperconectividad. Y vean la diferencia que esto nos hace. ¿Cuál sería mi escenario favorito? Estar con ustedes presencialmente en este momento. Verlos, convivir. Pero ante esa imposibilidad, pues aquí estoy con ustedes de manera virtual y con mucho, mucho gusto. Van dos crisis. Y la tercera crisis en mi país es el sector público. Saben que en lugar de apoyar al sector de la creatividad, en cuanto arrancó la pandemia, le quitaron al Ministerio de Cultura
75% de los recursos. Y muchas voces dijimos, no, es hacia el otro lado. ¿No entiendes que este sector genera empleo, producción? Ha sido una suerte de vacuna en este periodo, tener ese acceso a los contenidos creativos, aunque sea de la manera virtual. Al teatro preferimos ir, pero ya me ha tocado ver obras de teatro con boleto pagado y apagar las luces y dedicarle las 2 horas y media a la obra. Y es lo mejor que podemos hacer. Para eso nos está dando la vida. Creo que buena parte de la reflexión que debe y de la construcción, porque urge ya tener modelos viables para ese, yo digo que no es retorno a la nueva normalidad, es evolución a una nueva anormalidad, porque no es normal que no estemos en lo presencial, ustedes y yo. ¿Cómo va a ser la oferta creativa y cultural o cómo es en el corto plazo? Pues ya dijimos hoy principalmente digital y empieza a haber digital y empieza a haber prácticas presenciales, pero con estructuras de costos elevadas porque ya no pueden ingresar los mismos asistentes a los eventos, porque hay que tener equipamientos de salubridad. Entonces, suben los costos, baja la audiencia, bajan los ingresos y estos modelos tenemos que reinventarlos porque pueden no tener viabilidad de operación social y en el mercado. Y en el largo plazo, quiero pensar que podremos recuperar esa presencialidad que teníamos y disfrutábamos antes. Pero ese es mi deseo. Vamos a ver qué viene. ¿Cómo es la demanda en el corto plazo? Ya dije, se ha vuelto mucho más digital. Se va a quedar más digital en el mediano y largo plazos, pero yo siempre digo, el mundo no es binario. Yo creo que va a ser un híbrido, tal vez casi balanceado, entre lo presencial y lo remoto, entre el libro físico y el libro digital, y así consecutivamente. Pero eso es parte del trabajo que tenemos que sacar de nuestras mesas y por el cual me siento honrado de haber sido invitado aquí a estar con ustedes. Comercio de bienes y raíces, el más reciente tratado de libre comercio que refirmamos México con Estados Unidos y Canadá incluyó un capítulo muy extenso de economía digital y por ahí van nuestros productos y nuestros servicios y ojo, los derechos de propiedad, porque también tengamos reflexiones al respecto, porque igual que viajan las ideas, puede viajar el plagio de diseños y de mucho más que se genera en nuestro sector. ¿Cómo vamos a formar al capital humano, ese 1.400.000 que en México trabajamos en el campo de la cultura y la creatividad? Otra vez en salones cerrados, los extraño, pero muchos de mis alumnos ya no quieren regresar a los salones. Dicen, ¿para qué si aquí estoy aprendiendo igual? Sigamos pensando y la política que siempre ha sido más bien analógica, pensarla digital. Y mucho del trabajo y la recomendación que yo les quiero compartir es cómo vamos a convencer a todos los demás. Yo sé que los que estamos alrededor de esta mesa o conectados en estas pantallas, estamos convencidos. A mí como economista me toca darles los argumentos económicos, pero ¿cómo vamos a convencer al Ministerio de Comercio Exterior, al Ministerio de Economía, si el mejor combate a la pobreza es la generación de empleos, pues a los ministerios del bienestar, ¿cómo los vamos a convencer? Necesitamos hablarnos mucho con la parte tecnológica y aprender qué es eso del espectro radioeléctrico y la fibra óptica y los contenidos digitales, servidores, torres, antenas, porque hoy lo que más viaja por esas redes no son llamadas, son estos contenidos creativos de los que estamos hablando. Finalmente, termino con la primera lámina que inicié.
Mi pregunta era, ¿tenemos alternativas para cerrar esa brecha de desarrollo para que mis hijos y yo veamos cada vez mayor volumen de satisfactores en nuestra región, en nuestros países? Yo sostengo que sí. Las empresas que más valen en el mundo son las de creatividad, Apple, Samsung. Las regiones como Silicon Valley, como California, se dice que podría ser un país por sí mismo en justo derecho y sería algo así como el sexto, séptimo en términos económicos. Tienen agricultura, tienen generación de cinematografía abundante, videojuegos en Los Ángeles, Silicon Valley no deja de sorprendernos, Netflix está por ahí. La creatividad es la clave del crecimiento. Los países que más crecen, las regiones que más crecen y las empresas que más valen son aquellas que basan su operación no en recursos naturales, no en petróleo, no en procesos industriales mecanizados, sino en creatividad, cultura. Y les insisto, de eso abundamos históricamente en la región. Les comparto aquí entonces mis datos. Me va a dar mucho gusto tener comunicación de parte de ustedes. Encantado de compartirles estos materiales y nuevamente ya los tienen. Gracias, Clara Mónica Zapata, por esta invitación. Y Lali Guillén, muchísimas gracias por tu acompañamiento en esta presentación. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima, gracias. Chao.